Hola a todos, queremos hablar única y exclusivamente de todo el tema que nos atañe, pero bueno, contaréis conmigo, me vais haciendo preguntas para todo aquello referente al uso de la testosterona en la reposición de mujeres y hombres que tengan un hipogonadismo, en el caso de los hombres, un déficit contrastado de testosterona, una menopausia en la mujer. Iremos hablando sobre todo de la práctica que tenéis que tener en cuenta. Sois muchos los que me preguntáis y tenéis cuestiones alrededor de la testosterona, tanto en hombres como mujeres, tanto para personas que habéis tenido alguna patología a nivel testicular por el uso de corticoides, esteroides, quimioterapia, etcétera, y deseáis saber más acerca del uso de la terapia de reposición de testosterona. Bueno, pues vale, me vais haciendo preguntas, ¿vale? Porque yo creo que si me vais haciendo preguntas, creo que será mucho más cómodo y os voy contestando, y sobre las propias preguntas seguro que va saliendo información que yo puedo desplegar, que por mi experiencia clínica, ¿vale? Alrededor del uso de la testosterona, la reposición y demás, pues os vais a ir enterando. Entonces, a ver, me dices, Alejo, ¿sufriste un infarto? ¿Puedes usar testosterona posinfarto? Bueno, pues fijaos que esta es una de las mayores cuestiones de muchísimos pacientes que estoy recibiendo, por desgracia, en los últimos tiempos. Cada vez existen más cardiopatías, por desgracia, como consecuencia de la obesidad, el síndrome metabólico, la diabetes, que cada vez se está instaurando muchísimo más en nuestra sociedad. Cada vez existen más procesos de aterosclerosis, infartos de miocardio, miocardiopatía dilatada, etc. Entonces tenéis que saber que uno de los tejidos a nivel del organismo que más receptores androgénicos, es decir, receptores para la testosterona tiene, es la musculatura cardíaca, en especial el ventrículo izquierdo. Entonces, ¿qué ocurre cuando una persona, en tu caso Alejo, ¿vale? Pues bueno, que ha tenido un infarto de miocardio? Pues que en muchas ocasiones nos encontramos que con una persona, con un hombre, en la cual los meses posteriores al infarto, como consecuencia de la inflamación, como consecuencia de la cantidad tan abrupta de cortisol que ha tenido que liberar el organismo durante las semanas y los meses de después para compensar la inflamación, como consecuencia de estar encamado, de estar prácticamente sin moverte, etc. Todo esto puede generar un déficit en la producción de testosterona. Por un lado, normalmente, evidentemente, cuando alguien tiene un infarto de miocardio, suele ser una persona por encima de 45 o 50 años. Ya de por sí es una persona que va a tener ligera andropausia, ligero déficit de testosterona, pero el propio proceso inflamatorio, ya sea por el infarto o ya sea cualquier proceso inflamatorio que nos obliga durante unas cuantas semanas a estar encamados, tener prácticamente una inactividad y gasto calórico nulo, etcétera, ya solo esto ya va a generar aún mayor déficit de testosterona. Y tened en cuenta que el primer año posterior a un infarto es crucial evitar la dislipemia, la elevación de triglicéridos, la elevación de LDL. Es importantísimo tener controlada la hipertensión, tener controlada la glucosa, la resistencia a la insulina, la glicación, el síndrome metabólico, la acumulación de grasa visceral. Y para ello es importantísimo que existan unos niveles adecuados de testosterona, ¿vale? La testosterona, yo esto lo tengo corroborado constantemente en consulta, conforme empieza a descender con el paso de los años en los hombres, favorece la acumulación de grasa abdominal, favorece la pérdida de masa muscular periférica, favorece la resistencia a la insulina, favorece la aparición del síndrome metabólico y todas las características y signos clínicos, por desgracia, asociados al síndrome metabólico: hiperglucemia, hiperinsulinemia, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, hipertensión. Todo esto, evidentemente, en una persona tras un infarto debe ser controlado. Debe ser controlado con estatinas, con antihipertensivos, con betabloqueantes, con una dieta donde se restrinja ciertamente el sodio. Y aquí es muy importante, para recuperar el posible síndrome metabólico y para favorecer que ese infarto que ha dañado a muchas células cardíacas, aquí es muy importante restablecer el nivel de testosterona. Y en muchas ocasiones, tras el infarto, en los meses o el año posterior, cada vez son más los cardiólogos que, viendo que existen unas concentraciones basales de testosterona muy disminuidas,
generan o realizan una reposición de testosterona. Ojo, para mí es muy importante, quiero que entendáis que uno de los grandes problemas de la terapia de reposición de testosterona inyectable es que, por mi experiencia, favorece mucho más la eritropoyesis, es decir, la producción de glóbulos rojos, que otro tipo de fórmulas de testosterona como el gel. Entonces, al menos el primer año, desde mi experiencia clínica, la reposición de testosterona debería ser en formato de gel, ¿vale? Para evitar la policitemia, es decir, la producción muy elevada de glóbulos rojos que podría generar un hematocrito alto, y lo cual evidentemente va a ser negativo durante el año posterior para otra recidiva del proceso de infarto. Así que sí, sin lugar a dudas, si cualquiera de vosotros tiene un infarto y tiene una concentración disminuida de testosterona en sangre, hablad con vuestro cardiólogo, con vuestro endocrino, etcétera, ¿vale? Y generar pues una reposición para tener, no estamos hablando de un nivel de testosterona por encima del máximo, simplemente restablecer unas concentraciones adecuadas basales dentro del rango normal. Utilizaste gel y no dio resultado, el endocrino en mi país me recetó inyectable. A ver, uno de los grandes problemas, ya os aviso, existen muchísimas formas de terapia de reposición de testosterona. Por un lado tenemos las terapias de reposición inyectable, y las terapias de reposición inyectable a su vez van a depender del éster que usemos, ¿vale? Pueden ser un decanoato de testosterona, puede ser cipionato de testosterona, puede ser enantato de testosterona o propionato de testosterona, ¿vale? Entonces, el undecanoato de testosterona dura 12 semanas aproximadamente, el cipionato y el enantato de testosterona duran unas 3 semanas, 21 días aproximadamente, y el propionato de testosterona tiende a durar unas 48 horas aproximadamente. El gel de testosterona, normalmente, al menos el que encontramos en Europa, que es llamado Testogel, y el que normalmente vamos a encontrar también en Sudamérica, etcétera, son testosteronas en base hidroalcohólica. El gran problema de la base hidroalcohólica es que prácticamente no se favorece la entrada a través de la piel. Por mi experiencia, tengo pacientes que hasta poniéndose 4 geles diarios de 50 miligramos no se favorece la absorción y el paciente no nota nada. Por eso a mí me gusta usar geles de testosterona en base liposomada, en crema, ¿vale? La testosterona estando liposomada y, pues bueno, clarísimamente los resultados, yo que he trabajado con muchos pacientes prescribiéndoles testogel hidroalcohólico y testosterona liposomada, es un antes y un después, porque sí que entra. Pones la misma cantidad, 50 miligramos por pulsación, y clarísimamente los resultados son francamente totalmente diferentes. Entonces, pues bueno, he visto que no eras de España, creo que eras de Perú, quien me estabas haciendo esta pregunta. Prueba a hablar con alguna farmacia donde te puedan hacer una prescripción en base liposomada, y si no, pues bueno, tendrás que ir con una terapia inyectable y ir viendo en analíticas cómo vas entrando en esas concentraciones ideales. Utilizas el mix de testosterona. ¿Cuál me recomienda usted, doctor? Tengo un tumor en la hipófisis, lo cual impide la comunicación de los testículos. Me ha dado resultado en la libido, quiero probar enantato. A ver, me imagino que lo que quieres decir es que tienes un prolactinoma, que es un adenoma benigno en la hipófisis que está impidiendo la liberación de testosterona. Fijaos, esto es muy curioso y es muy importante. Si cualquiera de vosotros tiene unos niveles de testosterona de forma sostenible muy bajos, la concentración cuando os hacéis analítica de sangre constantemente está disminuida. No observáis mejoría en vuestra libido con el paso del tiempo, vuestra composición corporal se está alterando. Todo lo que tiene que ver con un déficit de testosterona, incluso tenéis que recurrir a Viagra, a Cialis para tener una erección, etc. Antes de realizar una terapia de reposición de testosterona, inyectarte testosterona, usar un gel, hay que ver la prolactina. Y porque no es la primera vez, yo he tenido varios casos a lo largo de mi vida en hombres, descubrí una prolactina en niveles de 60, de 80, de 120, cuando el máximo aproximadamente en analítica es 20, y esto es debido a tumores hipofisarios benignos, que se llaman prolactinomas. Son benignos, el gran problema que puede existir es que toquen el nervio óptico y esto puede afectar a la visión, pero más allá de ahí no son tumores que puedan generar metástasis y demás. Pero otro de los grandes problemas que tiene el prolactinoma es que esa elevación tan abrupta
de prolactina genera una inhibición en la liberación de gonadotropinas, de LH y de FSH. Esto hace que el testículo deje de trabajar, que no haya testosterona y que no haya producción de espermatozoides. Entonces, ¿qué ocurre? Si en ese momento hacemos una reposición de testosterona, incluso el organismo, si de base no está controlado ese prolactinoma, puede elevar aún más la cantidad de prolactina y la persona tener unos desarreglos aún más profundos. Entonces, en estos casos hay que descartar que no exista la prolactina muy elevada, y porque si este es el caso, pues se soluciona de forma muy rápida, ¿vale? Con agonistas dopaminérgicos, que son unos fármacos que impactan en el receptor de dopamina, y pues bueno, son cabergolina o bromocriptina, y estos inmediatamente, en cuestión de días, te desploman la cantidad de prolactina y te generan un ascenso de testosterona y de producción de espermatozoides, y en muchos casos, una vez hecho esto, se va a poder evitar el uso de una terapia de reposición de testosterona, ¿vale? Entonces, en caso de que una vez usado la cabergolina o la bromocriptina, aún así ya no asciende la testosterona, es donde podemos ya empezar una terapia de reposición. En tu caso me preguntabas por el enantato de testosterona, cuya vida media es 21 días, y deberías aplicártela cada 14 o 21 días. Esto te lo va a definir la analítica de sangre, ¿vale? Para verificar, pues bueno, según los kilos, según la actividad, el deporte que hagas, etcétera, te la tendrás que poner entre 14 y 21 días aproximadamente. Después de una cirugía bariátrica y la grandísima pérdida de peso, entiendo que los niveles hormonales se vuelven un poco locos. ¿Aconsejarías empezar con un TRT para una buena recuperación muscular? Depende. A ver, fijaos que antes os he dicho lo que puede ocurrir tras un infarto. Esto lo he observado muchas veces. Cualquier proceso inflamatorio relativamente alargado en el tiempo, un infarto, un ingreso hospitalario por un COVID, por una neumonía, por una insuficiencia renal, un traumatismo, ¿vale? Porque he tenido un accidente de tráfico y he estado 3 meses encamado, una cirugía bariátrica que te ha hecho perder en un mes 18 kilos, etc. Al final el organismo está sufriendo. Existen adaptaciones, ¿vale?, que pueden hacer que estés liberando mucha cantidad de cortisol. El cortisol es catabólico, suele generar una depresión en los niveles de testosterona y disponibilidad de la misma. El cortisol te puede generar una inmunosupresión, puede generarte mucha pérdida de proteína estructural del organismo, de elastina, de colágeno, etc. Y pues bueno, estos son los casos donde evidentemente tras un diagnóstico con una analítica de sangre donde se verifique que tu nivel de testosterona total y libre están muy bajos, si es así, pues que hables con tu endocrino, tu digestólogo, ¿vale? Pues la persona que te ha operado y que te está haciendo el seguimiento, y si en definitiva tu nivel de testosterona está muy bajo, en la analítica de sangre se puede hacer una reposición, al menos momentáneamente, sobre todo porque si eres una persona que está bajando mucha cantidad de kilos, vas a perder grasa, pero también es posible que pierdas mucha masa muscular. ¿Y qué ocurre en una persona que pierda relativamente rápidamente mucho peso? Que probablemente va a generar un catabolismo, una pérdida de masa muscular. Esto va a afectar paradójicamente a la sensibilidad a la insulina. Tú que te has hecho una cirugía para adelgazar rápidamente, ahora puede ser que pierdas masa muscular, que generes una resistencia a la insulina periférica, una mayor predisposición incluso a lipotoxicidad, acumulación de grasa visceral. Y luego, ¿cuántas son las personas, por desgracia, que tras un balón intragástrico, tras este tipo de cirugías, rebotan con mínimas calorías? ¿Por qué? Porque en ese proceso te has cargado la masa muscular, te has cargado la composición corporal y tu tasa metabólica basal. Así que en ese proceso, quizá una pequeña cantidad de reposición de testosterona te puede favorecer evitar el catabolismo, construir masa muscular y entrenar con eficiencia en ese proceso de bajada de peso, y que cuando ya haya acabado todo ese proceso de bajada de 9, 12, 18 meses, al mismo tiempo hayas construido masa muscular y no te hayas cargado tu metabolismo, evidentemente. Varón de 45 años con testosterona total a 7,63, cuando la máxima debería estar en como mucho a 6,60. Bueno, pues en realidad esto es bueno, pero no hay que quedarse única y exclusivamente de forma reduccionista con el valor de tu nivel de testosterona total. Tendrás que ver el nivel de testosterona libre, sobre todo. ¿Cuántos son los hombres que he visto en consulta con un nivel de testosterona total bueno,
porque el nivel de LH es bueno, la producción de testosterona por parte del testículo es buena, pero tened en cuenta que la disponibilidad de la testosterona es solo un 2%. El 98% de la testosterona se encuentra ligada a proteínas en el plasma sanguíneo, ¿vale? Por un lado a la albúmina y por otro lado a la globulina fijadora de hormonas sexuales, ¿vale? Entonces es muy importante verificar. Ya me cuentas que la testosterona libre está en rango. Hay que mirar también el estradiol, si se encuentra bien, y evidentemente, si tu testosterona, tanto total, libre, la SHBG, estradiol, si tus hormonas sexuales están en rango, aunque tengas 45 años, no es momento de hacer una terapia de reposición hormonal, y todo lo que tengas que hacer para mejorar tu composición corporal, rendimiento, estética, etcétera, irá por otras vías, es por donde debe de ir, evidentemente. Vale, Adrián, me preguntas qué opinas acerca de tomar DEA. Bueno, la DEA, DHEA, ya sabéis que es dehidroepiandrosterona. Esta hormona es una hormona esteroidea producida por parte de la cápsula suprarrenal. Tiene acciones anabólicas porque la dehidroepiandrosterona se transforma en testosterona. De hecho, fijaos que más del 50% de la testosterona de la mujer proviene de la cápsula suprarrenal. Parte es ovárica, pero parte sobre todo es de la cápsula suprarrenal. Y es por ello que a partir de los 35-40 años yo soy un claro ejemplo de un médico, ¿vale?, que aboga por intentar a partir de esta edad, donde surgen muchos procesos inflamatorios, muchos procesos asociados a fibromialgia, a fatiga crónica, y soy un claro defensor del uso de la dehidroepiandrosterona, especialmente en mujeres, y a partir de estos 35-40 años para luchar contra estos eventos inflamatorios, fatiga crónica, falta de energía, pequeña depresión, incapacidad para enfrentarme a los problemas con la eficiencia y la competencia y la alegría con la que yo lo hacía hasta hace tan solo unos años. Entonces, bueno, evidentemente esto hay que mirarlo con una analítica, y si veis que la DEA se encuentra ya cercano al límite inferior que os marca vuestro laboratorio. Normalmente en el caso de los hombres las dosis usuales son 50 miligramos, en el caso de las mujeres son 25 miligramos. Y bueno, por suerte en muchos países en Latinoamérica o en España, pues es de venta libre en herbolarios, ¿vale? Aquí en España sí que hace falta una receta médica, y en muchos países, pero bueno, yo he ido en Estados Unidos varias veces y los herbolarios están llenos de DEA, ¿vale? Fijaos hasta qué punto este producto pues causa furor, ¿vale? Especialmente, ya os vuelvo a decir, en Norteamérica, ¿vale? Pero bueno, hay mucha literatura robusta, ¿vale?, en la capacidad antiinflamatoria y compensación del catabolismo, del exceso de cortisol y adaptación al estrés que nos favorece la DEA. A ver, buenas tardes, Antonio. Tuve un cáncer testicular hace 19 años y empecé con fatiga, cansancio, insomnio, líbido bajísimo. Tengo 44 años, la testosterona me dio 236 y el médico me dice que es ansiedad. Bueno, cierto es que cuando una persona tiene le han amputado un testículo, le han amputado un riñón, un ovario, etcétera, pues bueno, normalmente el otro órgano va a compensar las acciones necesarias, ¿vale? Yo he visto muchos hombres con un solo testículo y ver niveles de testosterona en 650, 700, 800, es decir, jolines, la verdad es que estás totalmente compensado, al igual que he visto mujeres que por desgracia les hayan tenido que amputar un ovario, por lo que sea, y pues bueno, sus niveles de FSH, estradiol, la reserva ovárica, incluso ha estado bastante bien, simplemente con un órgano. Pero, evidentemente, con el paso de los años, y especialmente en los hombres a partir de 40 años, puede ser que ese testículo no tenga la misma competencia para llegar a las concentraciones adecuadas que queremos. Y aquí todo entra a valorarse en función de lo que queremos. Un nivel de 2,6, 2,7, creo que me has puesto que tenías 2,5, no te va a matar, pero es un nivel quizá lo suficientemente bajo como para justificar que acumules más grasa abdominal que antes, que muscularmente no tengas la competencia para hacer ejercicio como antes, que la estés perdiendo poco a poco la masa muscular, que no tengas la energía ni la capacidad para enfrentarte al estrés físico o emocional en tu día a día, que evidentemente todo esto te puede repercutir en tu líbido, en las erecciones, y que todo esto evidentemente te genere una inseguridad y un nerviosismo al ver que no eres el hombre que crees que deberías de ser,
porque aún eres un hombre joven y estás viendo pues una pérdida de facultades físicas, emocionales o sexuales. Yo he tenido muchos hombres, muchísimos, a partir de los 40 o 45 años, con antidepresivos, benzodiazepinas, recetados por parte de su médico, por su psiquiatra, y evidentemente pueden ser fármacos necesarios, útiles y beneficiosos en determinados momentos, pero qué duda cabe que si aquello que define un hombre o la personalidad que define un hombre gira alrededor de su competencia para enfrentarse al estrés, para levantarse por la mañana, para hacer ejercicio, para verme fuerte, para verme hábil sexualmente, para verme con las erecciones que he tenido a los 25 años y con 42 años lo estoy perdiendo todo, eso me va a generar nerviosismo, me va a generar depresión, me va a hacer incluso antisocial porque no quiero ni quedar con gente o no quiero ni tener relaciones sexuales porque tengo miedo a fallar. Eso te va a generar ansiedad sí o sí. Si esto lo tapas evidentemente con benzodiazepinas, con antidepresivos, tú no estás solucionando de base lo que hay. Que evidentemente haya que calmarte, que evidentemente incluso tengas que hacer terapia para saber enfrentarte y lidiar con estos problemas, por supuesto, pero ese nivel de testosterona que me has dicho, 2,5, 2,7, si es elevado a un nivel de 5, de 6, ya te digo que si al mismo tiempo acompañas con un plan de nutrición, de deporte adaptado, etcétera, te verás mejor físicamente, más enérgico, más fuerte, con más competencia sexual, más autoestima y al menos estoy seguro, como me ha pasado con muchos pacientes, seguro se podrá reducir parcialmente la cantidad de benzodiazepinas o de antidepresivos. ¿Dónde podéis comprar el libro de testosterona que publiqué? En Amazon. En Amazon lo tenéis, buscáis libro testosterona, doctor Antonio Hernández, y vais a encontrar el enlace y ya sabéis que lo tenéis tanto en formato físico como en formato digital. Hace 10 años me diagnosticaron síndrome de ovario poliquístico y durante este tiempo tomo pastillas anticonceptivas. Cambié muchos hábitos en cuanto a alimentación, low carb, ejercicio, quiero dejar de tomarlas. ¿Recomendación? Bueno, fijaos, estamos hablando de testosterona y hablar de testosterona y especialmente hablar de testosterona en la mujer implica hablar del síndrome de ovario poliquístico, que es un síndrome caracterizado por la múltiple formación de quistes, aproximadamente entre 10-12 quistes, que en realidad son folículos que no maduran, pero que acaban dando lugar a quistes que liberan testosterona y que dan lugar al síndrome hiperandrogénico de las mujeres con síndrome de ovario poliquístico, caída de pelo, hirsutismo, granitos, amenorrea, infertilidad. En estas mujeres, evidentemente, si queremos cortar todos estos signos asociados al exceso de testosterona, se dan antiandrógenos, como los anticonceptivos, que bajan la cantidad de testosterona, pero no solucionan el problema. Tú menstruas cada 28 días, pero cuando quitas el anticonceptivo, todo vuelve otra vez de nuevo. Entonces, en estos casos es muy importante, sí, una dieta low carb, ejercicio, tanto aeróbico, pero sobre todo ejercicio anaeróbico que te permita tener una masa muscular competente y mejorar la sensibilidad periférica a la insulina, y trabajar con algún sensibilizador a la insulina. A mí me gusta trabajar con sensibilizadores a la insulina naturales, especialmente el mioinositol, la berberina o el ácido alfa-lipoico. En el peor de los casos, si la mujer no mejora, se puede usar metformina. Fijaos que la metformina es uno de los fármacos que más se está usando en primera línea cada vez más por parte de muchos ginecólogos en mujeres con síndrome de ovario poliquístico. Y al final, bueno, toda herramienta que vaya dirigida a mejorar el metabolismo y la resistencia a la insulina va a favorecer la evolución del síndrome de ovario poliquístico. Doctor, ¿cómo puedo bajar la histamina comiendo ciertos alimentos? Pues bueno, esta no es mi especialidad exactamente, ¿vale? Pues bueno, aquí ya sabéis que pueden existir ciertos test, ¿vale? Análisis de la enzima DAO, etcétera, que te puede orientar. Es muy importante también vigilar la salud intestinal y la salud hepática, ¿vale? Porque, bueno, esto es una realidad. Cuando una persona tiene un mal funcionamiento hepático puede aumentar la cantidad de histamina, pero bueno, algo que muchos compañeros me comentan sin necesidad de recurrir al antihistamínico, a corticoides, etcétera, es el uso de quercetina, ¿vale? Y esto lo he podido comprobar, es un suplemento natural, ¿vale? Que favorece que no exista tanta producción de quercetina. TRT, terapia de reposición de testosterona con propionato de testosterona.
Bueno, a mí este formato de testosterona especialmente no me gusta mucho usarlo, ¿vale? Porque implica usarlo cada 48 horas. Esto implica tener que ponerte 3-4 inyecciones por semana. No le veo ningún sentido, a menos que seas un competidor de testosterona y lo está aplicando con un fin ya deportivo, pero realizar una terapia de reposición de testosterona teniéndote que poner testosterona cada 48 horas lo veo bastante absurdo, ¿vale? Teniendo otros formatos como el cipionato, el enantato y pudiéndote poner una inyección cada 10-14 días. ¿Qué suplemento recomiendas para dormir si la melatonina liposomada no te hace nada? Bueno, en muchas ocasiones se trata de saber cómo combinar la melatonina, perdón, he dicho testosterona liposomada, ¿vale? Si melatonina liposomada, ¿vale? Que no te está haciendo efecto, ¿vale? Pues si, en muchas ocasiones se trata de saber cómo combinar la melatonina liposomada. A mí me gusta usarlo mucho junto a GABA, junto a hidroxitriptófano, ¿vale? 5-HTP, y junto a magnesio, ¿vale? Entonces esa combinación en muchas ocasiones he observado que me ha favorecido que la melatonina finalmente, y especialmente si es liposomada, con 500 miligramos de GABA, 400 de magnesio y unos 200 de 5-HTP, ¿vale? Que se potencie mucho más el efecto. Doctor, la testosterona pura para hombres es la mejor terapia y puede ser usada durante toda la vida, desde los 30. Bueno, testosterona es pura siempre, es pura, ¿vale? Eso no, pues bueno, tanto la testosterona en suspensión, cipionato, enantato, lo que no es testosterona pura son los derivados anabólicos, como la oximetolona, la metenolona, la oxandrolona, cualquiera de estos esteroides no son testosterona pura, son la base de la testosterona con átomos de carbono modificados para tener un mayor poder androgénico o anabólico. Pero bueno, si no solo a partir de los 30, si tenemos una persona con un déficit de testosterona con 22 años, ha pasado un cáncer testicular, o como la semana pasada tuve el caso de un chico con síndrome de Klinefelter, que es un problema cromosómico que evita que tengas, aun siendo hombre, evita que tengas los niveles de testosterona adecuados y implica unos niveles de estradiol exageradamente elevados. Pues bueno, desde los 13 años está medicado por testosterona, con testosterona, porque tiene un déficit. Entonces, si se consolida de forma robusta una andropausia, un déficit de testosterona en analíticas con sintomatología, evidentemente es independiente la edad donde hay que realizar esa terapia de reposición de testosterona. Hay que realizarla y ya tener un seguimiento crónico durante toda su vida y no va a haber ningún tipo de problema si la terapia está bien adaptada a la persona. A ver, después de toda la vida entrenando en buena forma, con 38 años he notado una bajada de fuerza y de musculatura. Después de varios análisis durante 2 años me encuentro en 3,3. Estoy bajo. Imagino 3,3 te refieres a testosterona, evidentemente, ¿vale? Y has estado entrenando durante toda tu vida y en los últimos años has bajado. Esto es algo que me encuentro con muchísimos hombres. Entre los 37, 38, 42, 43 años, ¿cuántos son los hombres que encuentro que a lo largo de toda su vida han sido fuertes físicamente, fuertes mentalmente? Cada proyecto que han iniciado han podido con todo, han sido competentes, han podido dormir solo 4 o 5 horas, han tenido capacidad y energía para levantarse por la mañana, para ser eficientes en el trabajo, levantar proyectos, llevar adelante la familia, para, a pesar de trabajar 14 horas al día, llegar a casa y además verme enérgico para jugar con los niños, para seguir leyendo y tener ganas de tener relaciones sexuales. Y llega el fin de semana y soy un torbellino de energía para hacer miles de cosas. Y llegan los 36, 37, 38 años y algo va fallando. Ya no tengo la misma energía que antes, ya no tengo la misma capacidad para recuperarme de entrenamiento a entrenamiento, ya no tengo la misma alegría para enfrentarme a los problemas, me agobio de la gente y además no quiero que nadie se entere de todo esto, porque internamente estoy sintiendo que no soy el mismo de antes y esto me jode en el alma, esto me raya, ¿vale? Porque no quiero que nadie se entere y lo empiezo a vivir por dentro ocultamente, ¿vale? Entonces me empiezo a forzar, me digo que a partir de mañana voy a estar con la misma alegría, la misma energía que antes y no lo noto, no lo percibo. Esto en muchas ocasiones evidentemente es la consecuencia de haber vivido 15, 20 años trabajando a full, con el cortisol por las nubes, con la adrenalina por las nubes, con alteración de biorritmos. Me ha encantado
ser consciente de que podía con todo y no he parado. Y a los 37-38 años van bajando esos niveles de testosterona, el cortisol lo llevo alto muchos años, estoy perdiendo masa muscular, empiezo a acumular un poquito de grasa, especialmente en los flancos, el pantalón no me aprieta, cojones, ¿qué coño está pasando? Y yo antes, en un mes, recortando hidrato de carbono, me afinaba. Esto es algo tan usual a partir de los 37-38 años y algo que genera tanta frustración, tanto cabreo en muchos hombres y que empieza a generar esa crisis de los 40 que evidentemente invita, por un lado, a madurar, por un lado, a ser consciente de que no eres una máquina ni tienes por qué ser Iron Man durante toda tu vida. Esto implica una invitación a revisar quién eres como hombre y en quién te quieres convertir, no solo en una máquina física sexual, sino, oye, en una persona que también a lo mejor ahora la vida me está invitando a pedir consejos, a dejarme apoyar en la pareja, en los amigos, a abrir las posibilidades. Como el futbolista que a los 37 años es consciente de que se tiene que retirar y empezar a ser un entrenador para aprovechar su madurez y no desgastarse tanto físicamente. Son situaciones críticas en la vida y son un punto de inflexión para madurar y renacer de mis cenizas y ser un nuevo hombre. Pero eso no quita que si yo veo que mis niveles han desplomado, yo he tenido un nivel de 8,5, 9 durante toda mi vida y ahora voy cayendo y cada año voy notando 0,3 menos, 0,3 menos y ahora estoy en 3,3, que es casi el mínimo en laboratorio, pues si se sigue verificando y pues que a pesar de hacer la mejor de la nutrición, el deporte, el descanso, haces todas las herramientas que te permitan mejorar tu composición corporal, tu dieta y balancear el estrés y a pesar de eso no remonta tu nivel de testosterona, habla con un endocrino, con un urólogo en tu ciudad y valora entre los dos una posible terapia de reposición de testosterona. ¿El varicocele puede afectar a los niveles hormonales? Sí, y mucho. He tenido varios pacientes. El varicocele son varices, literalmente, que ocurren en el testículo y que pueden afectar claramente tanto a la producción de testosterona como a la producción de espermatozoides. Y hay muchos hombres que tienen limitaciones para dejar embarazadas a su mujer y hasta que no se operan, es una operación muy simple, ¿vale? Y se libera ya el testículo, ¿vale? Y el cordón espermático ya queda liberado y una vez se recupera el flujo sanguíneo, etcétera, en muchas ocasiones el nivel de testosterona y la producción de esperma se recupera sobradamente. Así que si tienes un varicocele, pues bueno, ve a hablar con tu urólogo y solucionalo lo antes posible. Doctor, ¿cómo puedo mejorar la atrofia vaginal y dispareunia por menopausia? Bueno, pues la atrofia vaginal de los tejidos y la sequedad vaginal y incluso la anorgasmia, dificultad para tener relaciones sexuales, esto sin lugar a dudas existen cada vez mejores geles que pueden ayudar, ¿vale?, a favorecer la hidratación, pero yo particularmente, a menos que existan antecedentes de patologías hormonosensibles, endometriosis, cáncer hormonosensible como el cáncer de mama o de cáncer de útero, yo aquí soy partidario de usar una terapia de reposición hormonal con estradiol, con estriol, con progesterona y especialmente también con testosterona, que ha demostrado mejorar la hidratación y la funcionalidad de los tejidos vaginales tras la menopausia. Soy varón de 41 años y me extirparon un testículo y tengo la testosterona por las nubes. ¿A qué es debido? En el terreno sexual, muy bien. Como bien he comentado, he encontrado pacientes con un solo testículo y niveles de testosterona por las nubes y bueno, al igual que hay personas que les extirpan un riñón y tienes la creatinina, la urea bien y no tiene por qué existir ningún problema. Por eso siempre la reposición de testosterona la va a mandar o la va a guiar la sintomatología que tengas compatible con esa andropausia y los niveles de testosterona en sangre bajos, sin más. ¿Cuáles serían los niveles de testosterona óptimos? A ver, es muy importante que no os guiéis, estos son los niveles óptimos y voy a intentarlos tener siempre. Y en el momento que tengáis un bajón, ya os rayéis. Aproximadamente, evidentemente, si eres un crío de 20 años tienes o debes de tener unos niveles bastante altos, entre 600 y 900 aproximadamente, ¿vale? Esto es lo que idealmente va a tener una persona. Hay que fijarse también la testosterona libre, que esté relativamente alta, entre 15 y 25, ver la SHBG, que esté por debajo de 40, el estradiol, que no esté por encima de 50-60,
¿vale? Pero si en cualquier momento cualquiera de vosotros tenéis un desplome de testosterona en los análisis de sangre, no te rayes y vayas a la primera de cambios a decir, ponme terapia de reposición de testosterona. Vigila si has hecho un déficit calórico muy agresivo, si tienes estrés, si te han despedido, si llevas un tiempo sin dormir. Todas estas variables pueden hacer que tengas un desplome a la mitad de testosterona y no significa que estás cayendo en una andropausia. Antes de optar por la terapia de reposición de testosterona, en un caso de hipogonadismo, ¿se podría intentar estimular a los testículos para ellos mismos vuelvan a segregar testosterona con fármacos? A ver, estimular a los testículos no tiene mucho sentido, salvo determinadas terapias que hayan generado una inhibición del eje hipotalámico hipofisario, donde al menos a corto plazo se puedan utilizar análogos de la LH y de la FSH, ¿vale? Pues como el Obitrayel, el HMG, el Omifin, que aumenta la LH, ¿vale? Que es el citrato de clomifeno. Existen fármacos que impactan directamente en las células de Leydig y de Sertoli del testículo y van a favorecer la espermatogénesis, la producción de testosterona, pero esto tiene relativamente un recorrido corto, ¿vale? Porque al final inhibes a tu propia hipófisis, al hipotálamo y te hace estar dependiente al final también de tener que inyectarte, ¿vale? El HCG, el HMG cada 2×3, tomar el Omifin, ¿vale? Entonces, si realmente queremos intentar que nuestro eje hormonal se reactive, lo más importante es mirar qué está pasando en tu vida. Si existe, sobre todo, una composición corporal alterada, si estás con un porcentaje de grasa de 22%, no te inyectes nada ni tomes fármacos para que tu testículo vuelva a arrancar, sino intenta hacer el tipo de nutrición, de deporte o herramientas que favorezcan la bajada del porcentaje de grasa, el aumento de masa muscular, tener una composición corporal adecuada con un porcentaje de grasa entre el 12 y el 14%, y este es uno de los componentes más vitales para que tu hipotálamo, tu hipófisis y tu testículo funcionen de forma eficiente. Y el otro es el estrés, cualquier componente estresante en tu vida, físico, emocional, puede generar mucha liberación de adrenalina, de cortisol, puede generar una inhibición de la producción de testosterona, puede elevar la prolactina. Entonces, primero, mira que todas estas variables estén aseguradas, ¿vale? A partir de aquí, adaptógenos como la ashwagandha, la rodiola, el ácido aspartico, todo esto va a ayudar porque va a favorecer que te adaptes mejor al estrés. Doctor, ¿guarda relación la cantidad de masa muscular para la periodicidad de la terapia de reposición de testosterona? Un ejemplo, con 1,8 y 90 kilos con un 15% de grasa, a otra persona con 10 kilos menos de masa muscular con el mismo porcentaje. Esto lo va a marcar no solo la masa muscular, en la cantidad de estrés que tengas, cómo duermes, cómo comes, en qué fase de tu vida te encuentras a nivel de estrés, cómo gastes tu testosterona, el porcentaje de grasa que tengas, si tienes una enfermedad inflamatoria, fármacos que estés tomando, la predisposición a la aromatización que tomes, si tomas finasteride para el cabello, etc. Y esto al final solo lo va a determinar que te hagas una analítica. Yo le digo a muchos pacientes cuando están con un cipionato o un enantato de testosterona, hazte una analítica a los 14 días, a ver qué ocurre. Si a los 14 días la tienes desplomada el nivel de testosterona, pues ya sabes que te lo tienes que poner igual cada 12, cada 11 días. Si la tienes excesivamente elevada, la testosterona aún pasa 21 días y esto es algo que tienes que ir coordinando con tu endocrino turólogo para finalmente ya quedarte con tu fórmula, ¿vale? Con la fórmula que a ti te va bien para inyectarte enantato o cipionato de testosterona. ¿Solo el testículo izquierdo libera testosterona? Me preguntáis. No, liberan los dos, tanto el izquierdo como el derecho. Hay diferencias de tamaño siempre o la caída del testículo izquierdo en relación al derecho. Siempre hay uno más grande, como las manos, siempre hay uno que tiene mayor caída, pero no libera uno más que otro. A ver, Alejandro, me debes preguntar dos cosas. Una, ¿puedo tomar ashwagandha y rodiola o solo una de ellas? La otra, si puedo tomar DIM, siendo hombre. Ashwagandha, yo usaría ashwagandha con rodiola, que es como además la mayoría de adaptógenos veo que están siendo formulados, unidos, ¿vale? Hay muy buenas marcas donde están unidas la ashwagandha y rodiola. Ahora se me ocurre Scientific Nutrition, ¿vale? Pero hay muchas marcas que ya llevan unidas ashwagandha y rodiola. Y si puedes usar dindolmetano, sin lugar a dudas, el dindolmetano es un modulador de estrógeno, favorece el control de la posible elevación de estrógeno sin necesidad de tirar de inhibidores de aromatasa o
o antiestrógenos, ¿vale? Como el tamoxifeno o el raloxifeno, ¿vale? Y pues no tienen esos efectos secundarios severos que tienen estos fármacos. Y en mi experiencia, con muchos hombres con los que uso dindolmetano, no hace falta recurrir a inhibidores de aromatasa tipo arimidex, exemestano, letrozol, ¿vale? Entonces, sin lugar a dudas, ¿vale? El dindolmetano puede funcionar muy bien. La testosterona en suspensión de la que hablas, ¿qué nombre tiene en el mercado? La testosterona en suspensión, que yo exista, no hay marca registrada. Yo trabajo con ella como fórmula magistral, ¿vale? La fórmula magistral es una receta donde yo digo al laboratorio que tienen que usar testosterona en suspensión, liposomada, y el laboratorio, la farmacia que realiza el producto, pues ya lo compra y se lo hacen una base liposomada a mi paciente, ¿vale? Como si tengo que hacer cualquier fórmula magistral de cualquier otro producto donde uso un principio activo determinado. Pero que yo sepa, no hay marca registrada en el mercado. Doctor, una vez que se empieza a usar testosterona biodisponible, el cuerpo no la genera más de forma natural. Me imagino que en vez de biodisponible querías decir bioidéntica. Biodisponible depende del cuerpo, o sea, depende del estrés o depende de la capacidad que tenga el organismo para usar la testosterona. Vamos a tener más o menos testosterona biodisponible, pero la testosterona que una persona usa no es más o menos biodisponible, es testosterona. Luego ya dependerá cómo lo va a usar el cuerpo en función de la aromatización, la resistencia a la insulina, la reducción que vaya a tener, ADHT, etc. Entonces, me preguntaba si existe en el momento que empiezas a usarla una inhibición. Principalmente depende de la dosis. Yo he visto personas poniéndose un Testex, que es tipionato de testosterona, Testex 100 miligramos cada 2 semanas, y la FSH y LH no acabar de inhibirse, no irse a cero y hacerlo durante una época, luego pasar la época de estrés, etcétera, donde tenía que construir masa muscular, etcétera, y la FSH y la LH no se han acabado de inhibir, el hipotálamo y la hipófisis han seguido trabajando y se ha resuelto la situación. Y, por ejemplo, en mi experiencia, cuando yo trabajo con geles de testosterona en suspensión, es que jamás se me desploma la FSH y la LH. Siguen siempre en rango 2,5, 2,8, pero aquí la clave ¿cuál es? Estamos haciendo, como indica la palabra, una terapia de reposición de testosterona. Esto implica estar en un rango de 500, 600 nanogramos por decilitro, ¿vale? Esto es una cantidad que tiene un hombre de 30 a 35 años sin más. Entonces, esa cantidad que no es excesiva no suele generar una disfuncionalidad en el hipotálamo y la hipófisis. Si te pones testosterona en alta dosis, 250 miligramos inyectados a la semana, 500, 750, si te pones otro tipo de esteroides, ahí sí que ten por seguro que en 3 semanas tu LH y FSH están 0.0 y ahí, hablando mal y pronto, tu hipotálamo y tu hipófisis te lo has jodido. Vale, a ver, doctor, acabo de ser recetado con TRT, en mi primer análisis tras 3 semanas tengo estradiol algo elevado, pero testosterona libre en el rango bajo. ¿Qué hacer? Bueno, pues aquí probablemente lo primero que tienes que revisar es tu porcentaje de grasa, ¿vale? Porque ¿cuántas son las personas, por desgracia, que tienen un nivel de testosterona excesivamente disminuido, falta de líbido, falta de competencia en las erecciones, depresión, pero van a su endocrino, su urólogo, y no le miran a ver cómo se encuentra en su composición corporal? Nada, tómate el test de 250 miligramos o tómate el gel, lo que sea, y ya verás cómo vas a estar bien. ¿Qué ocurre? Si la persona, el hombre en este caso, tiene un porcentaje del 25% de grasa, pesa 90 kilos, es sedentario, no hace deporte, etcétera, toda la testosterona aromatiza, ¿vale? Que es el proceso de conversión de testosterona a estradiol, a estrógeno, que principalmente se hace en el hígado y, bueno, principalmente, sin lugar a dudas, en la grasa abdominal, ¿vale? Que es donde se encuentra la enzima aromatasa. Si esto tú no lo controlas, al mismo tiempo no haces deporte, no haces dieta, no vas a una composición corporal ideal, pues ya te digo yo que se te va a disparar el estradiol, puedes tener problemas aún peores de líbido, de disfunción eréctil, etcétera. Y esto es lo primero que tienes que vigilar, y si aún así tu nivel, pues quizá lo que tienes que hacer es reducir la dosis, espaciarla o tomar, ¿vale? Algún producto que pueda balancear un poquito la cantidad de estrógenos, como el dindolmetano, el indol 3-carbinol, sulforano, ¿vale? Que, bueno, son los principales moduladores de estrógeno que a mí me gusta usar.
A ver, ¿qué piensas de los prohormonales como Epistan, Medrol? Yo he visto anteriormente productos que aquí en España incluso eran legales, como el Epistane, y son normalmente prohormonas que funcionan muy bien, claro, a nivel muscular, a nivel metabólico, pero luego me he llevado sorpresas no muy agradables con pacientes que en 6-8 semanas tomando estos supuestos prohormonales que supuestamente se vendían como naturales, te reventaban el eje hormonal, ¿vale? Entonces, yo no tomaría esos productos, sinceramente. Alejaos un poco porque en muchas ocasiones son esteroides camuflados, ¿vale? De productos aparentemente buenos. Después de un tratamiento, el cuerpo puede volver a producir testosterona en modo natural, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. O sea, yo he visto muchos pacientes que en un determinado momento han tenido un déficit de testosterona, puede ser por eso, accidentes de tráfico, uso de quimioterapia, corticoides biológicos, tratamientos potentes, procesos fisiológicos que generan un desplome, y usar durante un determinado periodo de tiempo una mínima cantidad de testosterona para generar ese anabolismo que necesita la persona para recuperarse del proceso inflamatorio, del proceso catabólico, de la pérdida de 12 kilos, del ingreso en la UCI 2 meses, etc. Y mientras la persona, ojo, no solo usando la testosterona, vuelve a trabajar muscularmente, recupera masa muscular, lleva una nutrición coherente, trabaja incluso su estrés emocional, una vez se retira la testosterona, si en ningún momento hemos pasado de dosis altas, si en ningún momento hemos generado una incorporación exógena tan abrupta ni tan elevada que favorezcan una inhibición del hipotálamo y la hipófisis, yo he visto muchísimos casos que tras el uso de varios meses de testosterona, tanto en formato de gel como en de inyección, se la han podido dejar y los niveles de gonadotropinas LH y FSH, de testosterona y de producción espermática han vuelto totalmente a la normalidad sin ningún problema. Doctor, 650 de testosterona analítica y con 16%, con 46 años está bien, está perfecto, está perfecto. Si bajas al 14% de grasa, mejor que mejor, pero está muy bien, sin lugar a dudas. ¿Suplementos como el SAMe pueden aumentar niveles? Bueno, el SAMe yo principalmente el uso que le doy es a nivel hepático, pero no, sinceramente nunca he visto ni para bien ni para mal una interferencia en los niveles de testosterona. La testosterona en suspensión, ¿cuánto dura como máximo en el cuerpo? Yo, por mi experiencia, aproximadamente 10-12 horas, todo lo que he leído, la disponibilidad y la vida media que tiene, 10-12 horas máximo. Si es inyectada, incluso menos. Yo creo que 6 horas aproximadamente, no más. Doc, ¿cuándo te das cuenta cuando tienes los niveles de testosterona bajos sin análisis? ¿Cuál sería el tratamiento para recuperarlos de forma natural? Pues especialmente hay dos signos clínicos que indican que quizá el nivel de testosterona está bajando. Por un lado, la acumulación de grasa abdominal y pérdida de algo de masa muscular periférica. Este es el primer signo que hombres y mujeres a partir de los 40 años empiezan a tener. Empiezas a acumular un poquito más de masa, o sea, de acumulación de grasa abdominal, principalmente en los flancos, bajo peso y, joder, me quedo más delgado en todo menos la barriguita de aquí. Joder, qué mierdecita, ya no me la quito del todo, la pellizco aquí, y yo antes enseguida ya me pegaba la piel al abdomen, me salían abdominales y ahora, joder, desde hace 2 años tengo que hacer mucha dieta y mucho aeróbico, pero al final incluso me quedo delgadito, pierdo masa muscular con lo mucho que cuesta fabricarla y la grasita de aquí se queda consolidada. Ese es un signo clínico muy típico, consecuencia de que la pérdida de testosterona implica pérdida de masa muscular periférica, mayor resistencia a la insulina, mayor lipotoxicidad, acumulación de grasa visceral, y esto es muy típico. El segundo es el déficit energético. En cuanto baja el nivel de testosterona es muy típico que la persona esté más agotada, con más fatiga, con mayor incapacidad para enfrentarse a los problemas emocionales, físicos. Esto a su vez genera cabreo, ira, porque me encabrona verme así, me encabrona que no soy el mismo de antes, etcétera, ¿vale? Y pues por eso muchos hombres acabamos siendo a los 60, a los 70 años cascarrabias, ¿por qué? Porque te encabrona que tú eras el puto amo y ahora eres la mitad de la mitad, ¿vale? Entonces, pues serían los dos signos clínicos principales. ¿Ashwagandha sirve para producir testosterona naturalmente? No, no lo creo. Lo que sí que te puede ayudar, como cualquier adaptógeno, es a favorecer enfrentarte mejor a una época de estrés que está
que estás viviendo en tus carnes en los últimos tiempos, y si esto te permite dormir mejor, relajarte, etcétera, esto impactará positivamente en tu testosterona, pero no es un suplemento en el que una persona que tenga más o menos todo bien controlado, tú lo vayas a tomar y te aumente la testosterona. No he leído nada de ello ni lo he visto en consulta nunca. ¿Alguna forma de aumentar la testosterona con la dieta? Tampoco existe ninguna dieta, os lo aseguro, que favorezca el aumento de testosterona. Lo que sí ocurre es que cualquier déficit calórico o cualquier tipo de desnutrición implique un descenso de testosterona. ¿Acaso no ocurren los procesos llamados amenorrea hipotalámica en la mujer como consecuencia de un déficit calórico, un trastorno de conducta alimenticia, un porcentaje de grasa muy bajo, y esto hace que el hipotálamo y la hipófisis no trabaje y la mujer deja de tener elevación de estradiol y de progesterona y pierde el periodo? En el hombre lo mismo, ¿vale? Si un hombre pues tiene un déficit calórico extremo, tiene una nutrición muy anárquica y tiene un déficit de nutrientes esenciales, cualquier tipo de nutrición de nuevo coherente que le permita entrenar bien, dormir, etcétera, y estar bien balanceado, le permitirá que de nuevo el hipotálamo, la hipófisis y el testículo trabajen bien y aumente el nivel de testosterona y la disponibilidad de la misma, pero no por la dieta en sí, sino porque te has vuelto a nutrir, básicamente. ¿Una comida trampa puede ayudar a reducir el cortisol? Puede, pero depende qué comida trampa. Si eres una persona que estás en déficit calórico extremo, como tantos y tantos deportistas, una comida trampa donde metas más carbohidratos, más comida en general, más nutrientes, evidentemente esto tiene un impacto positivo en la elevación de insulina. La insulina en ese contexto puede aumentar la LH y tener un pico de testosterona, puede bajar el cortisol y actuar de forma anticatabólica, ¿vale? Esa comida trampa, si te pasas y metes 10.000 calorías en cuestión de 4 horas comiendo Big Macs, McDonald's, etcétera, eso ten por seguro que poco o nada te va a ayudar porque te vas a inflamar, ¿vale? Entonces eso no te va a ayudar en nada. ¿El ayuno es déficit calórico extremo? No. El ayuno bien implementado no tiene por qué implicar déficit calórico. Incluso al inicio de cualquier persona que haga un entrenamiento, bien incorporado un ayuno intermitente, puedes hacer incluso un superávit calórico. Llegará un momento que no lo puedes hacer, pero no tiene por qué implicar déficit calórico si está bien estructurado en esas 8 o 10 horas donde comes la inclusión de calorías. ¿El hiperestrogenismo por qué aumenta la presión arterial? Porque te produce retención de líquido, básicamente, ¿vale? O sea, el estrógeno aumentado aumenta el líquido, aumenta la retención de plasma sanguíneo, entonces eso te genera un aumento en la presión arterial, básicamente. ¿Se puede tomar berberina o ashwagandha con la medicación para la alergia? Sí, no hay interacción. No te preocupes que no. La berberina es un modulador de la sensibilidad a la insulina y la ashwagandha es un adaptógeno, como bien hemos dicho, no hay interferencia con un antihistamínico. ¿El magnesio para el estrés? Sí, indudablemente. ¿Cuántos son los reportes que nos indican que personas con estrés, con ansiedad, etcétera, con síndrome premenstrual, con muchas patologías nerviosas, con insomnio, tienen déficit de magnesio? Especialmente a mí me gusta usar treonato de magnesio. No se encuentra en todos los países, pero bueno, especialmente es el magnesio que a mí más me gusta usar. ¿El tribulus puede dañar la producción natural de testosterona? Para nada. El tribulus, al igual que la ashwagandha, la maca, es un adaptógeno, ¿vale? Entonces te puede ayudar a enfrentarte mejor al estrés. Esto puede favorecer que indirectamente tu fisiología hormonal sea mejor, pero para nada, ya te digo que no te va a inhibir la producción de testosterona. ¿Ciclo de esteroides afecta la producción de testosterona? Claro, te vas a quedar a cero. Si usas el típico llamado ciclo de esteroides anabólicos, donde no solo se usa testosterona, se usan otros anabólicos como la metenolona, la oximetolona, muchísimos tipos de derivados de testosterona. Esto va a hacer que tu hipotálamo y tu hipófisis se desplomen y se queden a cero, a producción de LH, FSH cero, y que tus testículos se te queden como lentejas, ¿vale? Entonces, sí, claramente, vaya si afecta a la producción endógena. ¿Se puede activar naturalmente el eje hormonal hipotalámico hipofisario? Es que no queda otra, se activa naturalmente. Podemos cubrir, hay mucha gente, para toda la gente que hace el llamado postciclo,
con mimetizadores de las gonadotropinas, como el HMG, el Ovitrelle, del cual hemos hablado antes, con Omifin, con Decapeptil, que es GnRH, hormona hipotalámica liberadora de gonadotropinas, tamoxifeno. Todo esto al final lo que hace durante los meses de después es cubrir esa caída abrupta a un nivel de 0 de testosterona, para que mientras tu organismo se va desinflamando, se va adaptando a esa fase donde te cuesta entrenar, las articulaciones las tienes reventadas, etcétera, ¿vale? En este tiempo, pues vayas teniendo pulsos de liberación de testosterona, pero el posticlo en sí no activa el testículo, lo activa momentáneamente cada 3-4 días, etcétera, pero si te pasas de dosis de HCG, de HMG, etcétera, te cargas aún más el eje hipotalámico hipofisario y reactivas mucho más lentamente. Realmente la activación, para mí, coherente tras un postciclo es usar una pequeña base de gel de testosterona en suspensión para que no genere esa inhibición durante 24 horas, solo tener un pico de testosterona de 7-8 horas, usar naltrexona, que es un antagonista de los receptores de opiáceo que favorece la inmunomodulación y modulación del sistema nervioso, y aquí sí, eso sí, durante unas cuantas semanas, un antiestrogénico como el tamoxifeno a mínima dosis para que los receptores estrogénicos del hipotálamo estén parados, que es el único recurso en realidad que favorece la reactivación, o uno de los pocos que favorece la reactivación del eje hipotalámico hipofisario testicular. Bueno, mira, me preguntáis cómo despertar el hipotálamo, naltrexona y tamoxifeno. Son realmente las dos sustancias que lo van a reactivar. ¿Cuál es la explicación para que un varón aromatice con compuesto con cantidades mínimas de 100 miligramos a la semana? Bueno, si con una mínima dosis a la semana, 100 miligramos, eso no es una mínima dosis, es el máximo que se puede poner en una persona. 100 miligramos de testosterona serían unos 70-80 netos, que es lo que produce un chaval de 20 años. ¿Y qué le pasa a un crío de 15 años cuando de la noche a la mañana tiene un nivel de testosterona alto y es gordito? Pues que de repente le salen tetas, que de repente tiene ginecomastia, y eso es porque está aromatizando. Así que incluso yo primero pasaría quizá a ponerte 100 miligramos cada 14 días y vigilar si tu grasa corporal está controlada, ¿vale? Para poder evitar esa posible ginecomastia. Vale, Flamenco Nando, me preguntas, ¿cuál es el beneficio de la testosterona en suspensión ya que dura tan poco en el cuerpo? A ver, fijaos que cuando nosotros, a ver si me sé explicar, Flamenco, cuando nosotros en medicina intentamos trabajar con cualquier compuesto, con cualquier trabajo, intentamos, en el momento que incluimos cualquier fármaco, cualquier principio activo, cualquier herramienta fisiológica, intentamos simular a lo que ocurre en nuestro organismo según los horarios, según las horas, según la biocronología, etcétera. ¿Cuándo nosotros tenemos un pico de testosterona, especialmente los hombres? Por la mañana, que es cuando a lo largo de toda la noche hemos liberado LH, hemos liberado en primer lugar en el hipotálamo GnRH, que es hormona liberadora de gonadotropinas. Esta GnRH ha actuado sobre la hipófisis, que ha liberado LH, hormona luteinizante, FSH, que es la folículo estimulante, y el testículo a lo largo de la noche ha ido liberando testosterona, y tenemos un primer pico entre las 6 y las 8 de la mañana, que es lo que hace que nos levantemos con energía y con una erección potente, especialmente cuando somos adolescentes y nuestro eje hormonal funciona muy bien. Cuando trabajamos con testosterona en suspensión, lo que queremos es que la persona, cuando se la pone por la mañana, tenga un primer pico rápido de absorción. Por eso a mí, por ejemplo, con la testosterona en suspensión liposomada, me gusta que el laboratorio siempre incluya DMSO, dimetilsulfóxido, que es un principio activo que favorece la entrada mucho más rápida a través de la piel, para que simulemos esa entrada rápida de testosterona, tal y como ocurre en la liberación de testosterona o disponibilidad de testosterona en el organismo por la mañana. ¿Para qué? Para que a lo largo del día haya un pico que nos permita enfrentarnos al estrés, tener la actividad física, emocional, cognitiva, sexual a lo largo del día, la retención del nitrógeno por las proteínas que hemos comido, enfrentarnos al entrenamiento, desinflamarnos rápidamente, y que por la noche a las 10-12 horas prácticamente ya no quede residuo de testosterona. ¿Por qué? Porque por la noche es principalmente cuando se produce la actividad del hipotálamo y la hipófisis, ¿vale? Entonces, en ese sueño profundo, en esa bajada de cortisol por la noche y en esa fase REM, que es la fase profunda de sueño, es cuando se produce la actividad del hipotálamo, de la hipófisis, y es cuando, si no hay testosterona exógena, favoreceremos que el hipotálamo y la hipófisis siga trabajando.
Por eso vuelvo a repetir que con la testosterona en suspensión liposomada, yo con mis pacientes jamás veo inhibición de FSH y LH. La persona se encuentra mucho mejor, está mejor físicamente, cognitivamente, sexualmente, y la FSH y LH, mientras yo la sigo viendo pues con los meses posteriores, veo que jamás se me inhiben, ¿vale? Y para mí es el factor clave para hacer una reposición de testosterona adecuada, porque es lo que nos va a permitir a largo plazo poder eliminar la testosterona cuando llegue una fase más dulce en la persona, con menos estrés, etcétera. Podremos retirar la testosterona y como la FSH y la LH nunca han caído a cero, pues el eje va a seguir hábil y esperemos que de forma crónica la persona no tenga que ser dependiente del uso de testosterona. Bueno, chicos, como siempre voy a dejar colgado el directo en el muro, ¿vale? Y algunas de estas preguntas que me han parecido interesantes, que me habéis hecho, las colgaré en mi canal de YouTube. Os vuelvo a decir que a mí especialmente, bueno, me pasaría horas y días seguidos hablando de testosterona porque me apasiona y es lo que principalmente trabajo en mi consulta. Todo lo relativo al déficit de testosterona en hombres, en mujeres, la disfunción de la libido, la anorgasmia, disfunción eréctil, síndrome posfinasteride, pérdida de composición corporal e inflamación como consecuencia del hipogonadismo. El 90% de mis consultas giran alrededor de todo esto y por eso para mí, pues bueno, es un honor poder trabajar y que en todo esto y poder divulgarlo y que me sigáis y por lo que veo os interesa a muchos. Un fuerte abrazo.